presentar de 15 a 20 minutos para presentar la presentación. Luego jurados tienen 10 minutos para hacer preguntas, máximo 10 minutos cada uno de los comentarios. Y luego el estudiante tiene otros 10 minutos para responder las preguntas en el tiempo. Y por último se reúnen los jurados para deliberar la nota. Entonces iniciamos con las palabras del profesor. Lo voy a hacer como por acá para que Cristian. Bueno, entonces, buenos días a todas las personas que están acá. Tengo el gusto de presentar la tesis de Sergio Morales, la fuerza normativa del crowd law, control de constitucionalidad y su importancia en las decisiones judiciales. Yo quisiera comenzar agradeciendo, primero que todo, a Sergio por su buen trabajo y por haber pensado y como su supervisor, también al profesor Fabio Pulido, director de la maestría, por haberme confiado esa tarea, de la cual, digamos, aprendí mucho, muchas cosas que no sabía, y espero haber podido ayudar a Sergio también. Igualmente, le agradezco a los jurados, a los colegas y amigos, profesores Cristian Rodríguez y Alejandro Barreto, por haberse tomado el tiempo de leer el trabajo de Sergio y por sus comentarios que seguramente serán muy útiles para avalar una posible publicación después, si es el caso. A continuación señalaré algunos aportes de la tesis, del documento, que me parece que el documento realiza. Básicamente son tres. Muy brevemente, la primera de ellas es que la tesis ofrece, o el documento ofrece, una visión concreta de diálogo. Digamos, ahora estaba un poco de moda en el derecho constitucional contemporáneo tratar de resolver la tensión preconstitucional en democracia a través de fórmulas de diálogo, pero a veces, muchas veces las fórmulas son fórmulas abstractas. A mí me parece que uno de los aportes es se hace concreto o concreta esa fórmula de diálogo y se añade un actor que no estaba antes, que es la ciudadanía, ¿no? Usualmente las fórmulas de diálogo son congreso cortes, pero digamos, con estas nuevas formas de interacción, de participación ciudadana, ¿no? Con el crowd law, creo que podemos repensar esa vieja tensión entre constitución y democracia. Segundo, hay un segundo diálogo que promueve la investigación, que es un diálogo entre tradición e innovación. Tradición porque creo que esta tesis puede empezar o renovar, ayudar a renovar el viejo debate nuevamente entre constitucionalismo y democracia, control de constitucionalidad y decisiones aprobadas mayoritariamente, por un lado tradición, y por el otro lado innovación, como las nuevas tecnologías pueden incidir o contribuir a una formación de la ley, a la formación de la ley, a la formación de esa voluntad mayoritaria, por un lado, y por el otro, impactar el control de constitución. Y finalmente, digamos, hay más introducciones que estas, pero para efectos del tiempo, la última contribución que yo quisiera resaltar es que el trabajo llega a una conclusión interesante que en el concepto es un avance, digamos, es justamente un resultado de la investigación, que es lo que debe hacer un investigador, es producir nuevo conocimiento, y llega a una conclusión concreta sobre cómo el control de constitucionalidad debe ajustarse ante la realidad o ante la posibilidad más bien del crowd law. Me parece que la conclusión a la que llega, que es convincente, es que el crowd law aumenta la fuerza normativa de la ley, y en tanto que aumenta la fuerza normativa de la ley, el control de constitucionalidad de la Corte Constitucional debería variar. Claro, surgen otras preguntas, cómo debería variar, etcétera, etcétera, pero digamos esas preguntas subsecuentes me parece que requieren una respuesta previa, que es la que trata de dar Sergio en su investigación, que es si estos nuevos mecanismos, sí o no estos nuevos mecanismos deberían variar, digamos, que hayan sido aprobadas con apoyo o por medio o con mecanismos de crowdfunding. Ya con esto termino. Felicito a Sergio por lo que en el concepto es una buena tesis, una muy buena tesis, y bueno, muchas gracias nuevamente por haberme permitido dirigir. Ahora, Sergio. Listo. Buenos días, mi nombre es Sergio Andrés Morales, soy estudiante de la maestría en Derecho Constitucional
y el día de hoy voy a sustentar mi tesis de grado en Derecho Constitucional. La fuerza normativa del crowd law, control de constitucionalidad en Colombia y su importancia en las decisiones judiciales. Esta tesis fue dirigida y agradezco al profesor Vicente Benítez. Para esta exposición he organizado 8 puntos que se van a abordar en el orden del día. El primero, haré una introducción al tema. En el segundo, plantearé la pregunta de investigación y los objetivos de investigación, un objetivo general y 3 objetivos específicos. Acto seguido, presentaré la estructura del trabajo de manera sucinta y empezaré a explicar qué es el crowd law, cómo incide en la democracia, cuál es el lugar del crowd law en el trámite legislativo y cómo se ven relacionados estos conceptos con la fuerza normativa de la ley y el control de constitucionalidad. Finalmente, presentaré ante ustedes las conclusiones y propuestas que deja esta investigación. Teniendo en cuenta lo anterior, voy a hacer la introducción al tema. El tema de la presente tesis consiste en presentar los efectos de la implementación del crowd law en los procesos de creación normativa en el Congreso de Colombia. Concretamente, busco cómo influiría la implementación de los mecanismos de colaboración legislativa en el control de constitucionalidad abstracto que ejerce la Corte Constitucional de Colombia. Esta tesis sostiene que al implementar el crowd law en el procedimiento legislativo se disminuyen las posibilidades de que se declare la inexequibilidad de las leyes. En los últimos tiempos ha existido un movimiento que se ha denominado crowd law. Este movimiento ha buscado fortalecer la democracia y la participación ciudadana a través de las tecnologías de la información. Si bien este concepto es novedoso, debemos articularlo con las reglas procedimentales para crear leyes en Colombia, las cuales son de aproximadamente 1990, comienzo de los años 90. Entonces, tenemos que mirar en este punto cómo vamos a articular nuestra visión procedimental de creación de las leyes con las nuevas tecnologías y estos nuevos movimientos. Pero sobre todo nos enfocaremos en establecer estos nuevos mecanismos de participación ciudadana, cómo se articulan con el control de constitucionalidad abstracto que ejerce la Corte Constitucional. Teniendo en cuenta el presente problema de investigación, planteo ante ustedes la siguiente pregunta de investigación. Les pido un minuto que no me cambie la diapositiva. La pregunta de investigación de esta tesis es cómo la implementación de los mecanismos de colaboración abierta legislativa afectaría el control de constitucionalidad abstracto en las leyes en Colombia. Para responder esta pregunta de investigación he planteado un objetivo general y 3 objetivos específicos. El objetivo general busca responder o busca demostrar que la implementación del crowd law en el procedimiento legislativo colombiano disminuye las posibilidades de que se declare la inexequibilidad de las leyes creadas a través de procesos de crowd law en el marco del control constitucional abstracto que ejerce la Corte Constitucional. Para resolver este objetivo general, se plantearon 3 objetivos específicos. El primero, identificar los elementos centrales del crowd law y su incidencia en el fortalecimiento de la democracia. El segundo, se explicará la relación entre trámite legislativo y fuerza normativa de las leyes. Y el tercero, expone la relación entre fuerza normativa de la ley y el control de constitucionalidad abstracto que ejerce la Corte Constitucional. Ahora bien, teniendo el contexto, la pregunta y los objetivos de esta investigación, voy a presentar ante ustedes la estructura del trabajo. El trabajo se centra en 3 puntos fundamentales o se desarrolla en 3 puntos muy importantes. La primera parte, en construir una noción conceptual del crowd law y su incidencia en el fortalecimiento de la democracia, para lo cual se ha establecido la definición de crowd law o colaboración legislativa abierta, las nociones y fundamentos de la democracia y la relación entre crowd law y democracia. En la segunda parte, ustedes podrán ver el trámite legislativo y la fuerza normativa de la ley. Para ello, la tesis desarrolla las etapas del trámite legislativo en Colombia, el lugar en el que se puede implementar el crowd law en Colombia y hace una articulación entre fuerza normativa de la ley, la cual depende del escenario de formación y el escenario de contenido en la creación de las leyes. Finalmente, la última parte de la tesis muestra la fuerza normativa de la ley y el control de constitucionalidad abstracto que ejerce la Corte Constitucional. Esta parte se divide en 3. El control de constitucionalidad en Colombia analiza la tensión entre
democracia y constitucionalismo, y analiza la fuerza normativa de las leyes tramitadas con crowd law y el control de constitucionalidad abstracto que ejerce la Corte Constitucional. Finalmente, la parte presenta las conclusiones. Teniendo en cuenta lo anterior, empiezo a desarrollar el contenido de mi tesis y parto respondiendo esta pregunta de ¿qué es el crowd law y cómo incide en la democracia? El crowd law es un mecanismo de participación ciudadana que busca maximizar la participación de las personas a través de las nuevas tecnologías de la información. El crowd law es un mejor ejercicio de creación normativa que se basa en la búsqueda y recopilación de experiencias de las personas para tomar mejores decisiones. El crowd law es una forma de recapitular el sentir de las personas a través de sus experiencias y no de sus sentires. Lo que busca es crear un proceso de inteligencia colectiva y ese es el resultado de este proceso de creación normativa. Ahora, pasamos a analizar los elementos del crowd law y son 5 elementos fundamentales. El primero es el iniciador. El iniciador es la autoridad que va a dar trámite a ese proceso de crowd law, que en nuestro caso particular es el Congreso de la República. El segundo elemento es la multitud. La multitud es el grupo de personas que van a participar en este mecanismo de participación ciudadana, pero nótese que el crowd law me está hablando del concepto de persona y no de ciudadano, porque el crowd law aprovecha las experiencias de todas las personas, no solo de los ciudadanos, para poder tener e intercambiar ideas, información y poder lograr esa inteligencia colectiva. El tercer elemento es la tarea o la herramienta que se va a implementar. Esta es la herramienta que se usa para el intercambio de ideas u opiniones. Por ejemplo, algunos congresos del mundo tienen plataformas en las cuales se delibera en paralelo entre el Congreso y los ciudadanos y a través de un sistema se racionalizan las ideas y se van presentando en vivo al momento de tomar la decisión. El cuarto es el proceso y es la pregunta, ¿qué vamos a hacer con esas opiniones? Vamos a analizarlas, a sintetizarlas. El crowd law no busca exponer todos los puntos de vista, busca presentar a modo de informe cada una de esas ideas que han ido teniendo las partes para que la persona que tome la autoridad, que tome la decisión, en este caso el iniciador, pueda tener en cuenta los puntos de vista de una manera práctica. Y finalmente, ¿cuál es el efecto del crowd law? El efecto del crowd law es que es vinculante en primera medida. ¿Qué es lo que logra esto? Que las decisiones que han tomado acá los ciudadanos sean implementadas y se logre la eficacia, es decir, la adecuación de la norma con la realidad. Habiendo presentado el concepto de crowd law y sus características, voy a dar una pequeña síntesis del concepto. El crowd law es toda una forma de participación ciudadana en la cual se busca integrar a las personas de manera directa en los procesos de toma de decisiones en la vida política a través del uso de herramientas de la tecnología, información y comunicación. Teniendo claro este concepto, voy a empezar a analizar el lugar del crowd law dentro del trámite legislativo. Y para eso he planteado la siguiente estructura, siguiendo autores como Lancheros, Osma, Pulido, Ortiz, que plantean, con base en las leyes de procedimiento, las etapas de creación normativa. Entonces, nosotros podemos tener 3 etapas fundamentales de creación normativa. La primera, una etapa preparlamentaria, la segunda, una etapa parlamentaria, y la tercera, una etapa postparlamentaria. En la etapa preparlamentaria, esta comprende las condiciones que deben cumplir las propuestas para convertirse en ley, que son básicamente 2, los requisitos de las iniciativas legislativas y las condiciones de formulación de los proyectos, las cuales se pueden decir que son el título de la ley, la exposición de motivos y el articulado. La siguiente etapa que nosotros analizamos es la fase parlamentaria. Esta fase es la que ubican los pasos del proyecto de ley para que se pueda convertir en ley o se archive. Por regla general, todo proyecto debe ser discutido y aprobado tanto por las comisiones constitucionales como por las plenarias de cada una de las cámaras. Ahora bien, nosotros podemos dividir esta etapa parlamentaria a su vez en 3 etapas. Una etapa preliminar que va desde el nombramiento del ponente, la presentación de la publicación, la ponencia y la incorporación en el orden del día. La segunda subetapa, que le llamamos etapa deliberativa, donde es importante las reglas de quórum deliberatorio y es donde se discuten las propuestas que terminan la ponencia, donde se hacen las votaciones de las proposiciones, donde se discute el proyecto y donde este es el lugar idóneo para presentar las enmiendas. Y la tercera,
una etapa decisoria, donde se necesita un quórum decisorio, donde procede la votación, la lectura del texto y donde se vota el proyecto, y en esta fase, en la votación, termina el proyecto aprobado. Para finalmente pasar a la etapa postparlamentaria, que una vez aprobado ese proyecto de ley en los 4 debates, el presidente del Congreso envía el documento al presidente de la República para que lo sancione y promulgue, o para que formule las objeciones presidenciales, las objeciones de conveniencia que él estime adecuadas. Aquí es muy importante tener en cuenta que el CRAULO no se restringe a una sola etapa del proceso de formación de las leyes, sino que este busca que dicha participación pueda ser realizada en diferentes escenarios en los que tenga lugar discusiones alrededor de las necesidades institucionales y sociales de la nación. Sin embargo, voy a hacer una claridad, y es que este proceso busca que la ciudadanía participe en la toma de decisiones. Entonces, con esta clasificación, nosotros podemos decir que en la etapa postparlamentaria, al no haber un escenario de toma de decisiones, el CRAULO no se puede ver articulado, lo cual nos deja 2 etapas adicionales, que son la etapa preparlamentaria y la etapa parlamentaria. Si bien el CRAULO se puede articular en cualquiera de estas etapas, hacemos énfasis en la etapa deliberativa, porque es la etapa de discusión de proposiciones de la ponencia y donde hay más lugar a la deliberación, que es precisamente lo que busca el CRAULO. Debemos recordar que la Constitución Política de 1991 establece en sus artículos 3 y 40 las disposiciones encaminadas a cumplir con las condiciones para la participación ciudadana y la democracia. ¿En qué se basa este principio democrático? En que las personas sean libres y que tengan la posibilidad de participar en la toma de decisiones. Esto es una herramienta muy importante que hace el CRAULO, pues permite la consolidación del principio democrático, y adicionalmente le da legitimidad a los procesos. Y vamos a entender la noción de legitimidad como la que genera aceptación y justificación de una norma resultante de dicho proceso a través del proceso de creación normativa. Si bien dentro de la tesis se hace un estudio en el cual se estudian las reformas que se han tratado de hacer a las etapas procedimentales para implementar nuevas tecnologías, de esta tesis también se puede inferir que las reformas no han sido suficientes, pues no han propiciado mecanismos de participación ciudadana a través de la tecnología que se han tenido en cuenta en el Congreso. Sin embargo, tampoco son necesarias, porque los mecanismos de participación como el CRAULO no pretenden crear o reemplazar nuevas reglas procedimentales, sino que se adaptan y maximizan las que ya son existentes. El CRAULO no busca que los congresistas o las deliberaciones se hagan de manera virtual. Por el contrario, busca que la ciudadanía se pueda involucrar en estas con la ayuda del CRAULO. Habiendo planteado el concepto de CRAULO, su lugar en el trámite legislativo y la relación, traigo ante ustedes un concepto muy importante, que es el de fuerza normativa de la ley. La fuerza normativa de la ley es la capacidad que tienen las normas para desplazar otras consideraciones jurídicamente relevantes. ¿De qué depende la fuerza normativa de la ley? La fuerza normativa de la ley depende de 2 elementos: del escenario de formación de la ley y del escenario de contenido. El escenario de formación de la ley es el conjunto de reglas procedimentales que le van a dar validez a ese proyecto o a ese proceso de creación normativa. Y el escenario de contenido principalmente se ubica por 2 características. Una característica que es el respeto por la Constitución, que la norma sea adecuada a la Constitución, y el segundo, que la norma tenga legitimidad. Ahora, cuando nosotros implementamos los procesos de creación normativa como el CRAULO, vamos a ver un cambio, porque cuando no existen procedimientos de creación normativa como el CRAULO, nosotros podemos ver que la fuerza normativa de la ley solo depende del procedimiento y del contenido. No obstante, cuando se presentan mecanismos de participación ciudadana como el CRAULO, vemos que la fórmula cambia y el procedimiento y la fuerza normativa de la ley tienen un elemento nuevo, el cual es el CRAULO. Entonces, habiendo establecido esta noción, tenemos que empezar a pensar esto cómo afecta el control de constitucionalidad. Entonces, en este punto he establecido la relación proporcional entre la implementación del CRAULO y el fortalecimiento de la democracia.
También establecido el fortalecimiento de la democracia, consecuencia de la implementación del crowd law en el trámite legislativo, y cómo este incide en la fuerza normativa de la ley. Y aquí es donde nosotros vemos la tensión entre constitucionalismo y democracia. ¿Por qué? Porque estamos planteando una nueva carga al momento de analizar la constitucionalidad de las normas, en la cual, si bien tiene que ser respetuosa de los procedimientos y los contenidos, se ha puesto un elemento muy importante y se ha potencializado la participación democrática. La Constitución establece un régimen democrático, pluralista, que basa ese fundamento en el artículo 1 y 3 de la Constitución, en el cual las personas tienen el derecho de participar de los asuntos que les afectan, principalmente el artículo 2 de la Constitución, y por ello la Carta le atribuye la decisión, a estas decisiones, un mayor valor democrático. Entonces, para desarrollar esta tensión, por un lado vemos que la Constitución Política en el artículo 241 establece que el control de constitucionalidad abstracto realizado por la Corte Constitucional puede ser por vicios de procedimiento o por vicios de fondo. Pero por otro lado, la Constitución también establece y fundamenta su legitimidad y las decisiones de las autoridades en el principio democrático, el cual se ve potencializado por la implementación del crowd law en el trámite legislativo. Esta noción es un escenario, o esta propuesta, es un escenario en el cual las leyes sean respetuosas de la Constitución política, tanto en su formación como en su contenido. Se tendría entonces una ley con mayor fuerza normativa que aquellas que no han sido implementadas con los mecanismos del crowd law. Se reitera siempre que una norma que viole la Constitución, tanto en su procedimiento o su contenido, va a ser declarada inexequible. No se permite, aclaro, en esta tesis, qué pena, creo que no están viendo las diapositivas hace un tiempo. Voy a compartir nuevamente la pantalla. Estamos viendo al anciano. No se pretende aquí afirmar una relación necesaria entre fuerza normativa de la ley y la exequibilidad de las mismas. Deberán tratarse cada vez menos casos en la Corte Constitucional con vicios en el procedimiento y con vicios en el contenido, en tanto se incorporen cada vez más los mecanismos de participación ciudadana, en tanto exista más inteligencia colectiva y se mejore la calidad, el procedimiento y el contenido de las leyes. Estando finalizando el tiempo, planteo a ustedes las siguientes conclusiones. Se identificaron los elementos centrales del crowd law y su incidencia en el fortalecimiento de la democracia. Se explicó la relación entre el trámite legislativo y la fuerza normativa de la ley. Se expuso la relación entre fuerza normativa de las leyes, el control de constitucionalidad abstracto que ejerce la Corte Constitucional. Adicionalmente, se estableció que al implementar el crowd law en el procedimiento legislativo se disminuyen las posibilidades de que se declare la inexequibilidad de las leyes producidas a través de mecanismos de participación ciudadana como es el crowd law en el Congreso. Un control, lo que genera a su vez un control constitucional más deferente sobre las leyes, que su elaboración se basó en los mecanismos de colaboración abierta. Esta tesis resulta novedosa adicionalmente por su aproximación que le da al crowd law la fuerza normativa y su relación con el control abstracto de constitucionalidad. Finalmente, algunas propuestas que quedan de esta tesis. Se deben analizar los mecanismos de crowd law que aporten más fuerza normativa y por lo tanto afecten más el control de constitucionalidad. Se deben promover el uso de estos mecanismos en el Congreso de la República y queda una propuesta que está al momento de implementar estos mecanismos, que es cómo se van a analizar y proteger los datos de las personas que que participan en los procesos de crowd law. Gracias por su atención.